Hola. ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. Uf, te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces siempre viajo seguro con Mondo. Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Let me play among the stars and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing. Hola, oyentes de Radio Viajera. Aquí estamos, una semana más, José Luis Conde y yo, Luz Picos, con un nuevo episodio del Viajero Accidental. Hoy nos vamos a Asia, que vamos a hablar de muchos países y lo vamos a hacer desde dos visiones distintas. Siguiendo con los grandes viajes que estamos afrontando en esta temporada 2 de Radio Viajera, nos vamos a visitar distintos puntos de este continente. Pero antes de iniciar camino, Luz, no se nos puede olvidar el tema del seguro de viajes. Cierto, José Luis, no podemos olvidarnos de contarles a nuestros oyentes que después de mucho buscar, nos hemos decidido por Mondo. Imagínate que estás por el sudeste asiático y sufres un contratiempo como pueda ser una gastroenteritis crónica que te obliga a pasar una noche en un hospital de Bangkok. La factura no te bajaría de unos 2.000 euros. Mondo te da asistencia desde el primer momento. No tienes que adelantar ni un céntimo y por si fuera poco, tienes hasta un servicio de consulta médica por WhatsApp. De todas formas, conéctate a la página web de Seguros Mondo y navega por ella para ver todas las opciones que ofrecen. El viajero accidental siempre viaja asegurado por Mondo. Este episodio lo hemos bautizado Grandes Viajes Asia y este que vamos a compartir ahora con Lucía y Fernando es sin duda un gran viaje, nada menos que Nepal, Birmania, norte de Tailandia, Laos, Camboya, sur de Tailandia y Malasia. Hola Lucía, Fernando, bienvenidos a El Viajero Occidental en Radio Viajera. ¿Qué tal por Cantabria? ¿Cómo pinta el día hoy? Hola, ¿qué tal a los dos? Hola, muy buenas. La verdad es que muy bien, pinta un día soleado y un día magnífico. Aquí en Cantabria, bueno, pues lo dicho, una maravilla esta zona de España, la verdad. Oye, casi que para empezar vamos a dar un paso atrás y lo primero sería situaros en Cantabria, más concretamente donde estáis, que es en Carmona. ¿Por qué os encontramos por ahí? Pues os contamos un poco la historia. Hace ya un par de años vinimos por esta zona a andar por la montaña, a conocer un parque natural que se llama Saja Besaya, que está aquí en la zona, y la verdad, vinimos en un puente de noviembre con 25 grados y con un solazo increíble y nos quedamos completamente enamorados de este pueblo. Tanto es así que el último día, antes de volvernos a Madrid, de donde somos nosotros, hicimos un ejercicio de imaginación planteándonos cómo sería una vida por aquí, ¿no? Y los dos andábamos un poquito cansados de nuestro trabajo y bueno, pues en ese te imaginas, pues nos lanzamos, encontramos una casita, vimos que tenía licencia de posada y nada, pues hicimos un plan de negocio, un business plan súper inflado para engañar a nuestros padres y que todo pareciese maravilloso. y nada, y oye, y la verdad que pues eso, decidimos abrir una posada. Llevamos aquí, esta es nuestra segunda temporada
y encantados de la vida. Y lo mejor de todo es que encima esos números inflados se van cumpliendo, o sea que tampoco lo hicimos tan mal, ¿no? Se llama La Infinita y es una casa antigua típica aquí cántabra. Tenemos 4 habitaciones y nada, pues encantados de la vida aquí en este lugar que es un auténtico paraíso, la verdad. O sea, que sois una muestra de que a veces los sueños se cumplen. Efectivamente, yo creo que sí, sobre todo si cada noche te acuestas en la cama dándole vueltas y pensando, pues todo esto se acaba transformando de alguna manera en realidad. Sí, nos queda claro que si nos acercamos a Carmona vamos a disfrutar mucho, ¿no? ¿Qué os vamos a decir? Para nosotros esto es el paraíso, es un pueblito encajonado en un valle, rodeado de unas montañas increíbles, muchísima vegetación, muchísimo roble y un lugar excepcional, pues tanto para descansar como para montar en bici, para hacer rutas de montaña. Tenemos el mar a 20 minutos también para posibilidad de gente que le gusta el surf, que le gusta disfrutar del mar y incluso estación de esquí a 40 minutos, o sea que vamos, estamos en una zona idílica, diría yo. Yo he pasado por ahí haciendo la cicloturista del Soplao, sufriendo un poco, pero doy fe que es un sitio fantástico. Así que, bueno, aunque nos cueste bastante, sobre todo a mí, que tengo muchos lazos con Cantabria, vamos a dejar de hablar de Cantabria un ratito y vamos a irnos al viaje, a este viaje por Asia que hiciste, ¿no? ¿Cuál es el origen del viaje? ¿Cómo se planea un viaje así? Porque no debe ser nada fácil, ¿no? Bueno, en nuestro caso ocurrió lo siguiente. Nosotros nos casamos el año pasado, nos casamos en finales de mayo y como comenzábamos la temporada alta del negocio, pues no pudimos irnos de viaje, ¿no? Entonces decidimos postergarlo a unos meses un poquito más ligeros de trabajo. Total, que en enero nos planteamos hacer un viaje. Inicialmente queríamos hacer un viaje pues como todo el mundo suele hacer, ¿no? Pues de descanso, tranquilo, unos 15 días, pero nos dimos cuenta que parte de la idea de haber dejado el trabajo y de venirnos aquí a abrir un hotelito era el poder tener unos meses libres para viajar. Entonces nos planteamos hacer un viaje de mayor duración y en este caso fueron 2 meses y 10 días. De la organización se encargó más bien Lucía, que bueno, nosotros dimos una vuelta un poco a qué países nos interesaban y Lucía se encargó un poco de hacer el planning, ¿no? Y... Claro, teníamos claro que tenía que conocer Asia, que yo no conocía ningún país de Asia. Fernando sí que había estado ya por ahí y lo primero de todo fue comprar la Lonely Planet y meternos en blogs para ver cuáles eran las recomendaciones. Y nada, pues eso, ahí decidimos un poco qué ruta íbamos a hacer. Fuimos planteando una serie de lugares a visitar con más o menos pues un hueco de en torno a 3 días entre cada sitio y la verdad es que bueno, luego de ese planning inicial que haces no se cumple todo. En muchos casos te alargas más, en otro tienes que recortar porque también teníamos un poco el presupuesto limitado, ¿no? Nos hubiera encantado poder ir a todos los sitios y tal, pero teníamos un poco el presupuesto limitado y algunas cosas nos saltamos. ¿Y qué tienen de distinto, de característico cada uno de estos países que visitasteis? ¿Qué es lo que más os impactó de cada uno de ellos? Yo personalmente, Lucía ahora os contará, para mí lo que más me marcó fue Nepal, que era mi tercera vez, pero bueno, de las veces que había ido, esta es la primera que por fin podía ver toda la zona de la región de la Annapurna en todo su esplendor, porque fuimos en una época donde no hay lluvias, donde es una época seca, aunque hace frío, tienes la posibilidad de ver absolutamente todos los 8000, ¿no? Y eso es una experiencia que yo creo que a nadie se le puede, nunca se te olvida. Y por otro lado, después del resto más de lo que diría, digamos, sudeste asiático, yo me quedo con Birmania. Me quedo con Birmania porque bueno, es, digamos, no el desconocido, porque ya no es un país desconocido, pero sí quizás el que tiene todavía mayor inocencia, ¿no? En la gente y, digamos, menos espabilados hacia el tema del turismo.
Entonces, me quedaría con esos dos destinos, que curiosamente, pues efectivamente, son quizás los destinos más pobres y donde están a lo mejor menos acostumbrados, ¿no?, a ver el turista, y eso siempre, pues, como turista se agradece, porque es una relación diferente. Y luego, pues yo creo que Lucía, el tema de Kuala Lumpur y de otras zonas, también le apasionó. Sí, y el Luang Prabang en Laos es una ciudad maravillosa. Sí. Y la vegetación de Tailandia también me ha impactado un montón. Y la verdad es que yo no había buceado nunca y he aprovechado este viaje para probar y vuelvo loca con el buceo. Sí. Lo que hemos visto es que os gusta mucho la fotografía. Y lo vemos en las redes sociales y cómo se iba siguiendo en el viaje. ¿Hay algún país donde disfrutasteis más con la fotografía, que se prestaba más a ello? Pues, bueno, en mi caso, que yo soy el loco apasionado, te diría que Birmania. Birmania por la calidez de la gente, por las sonrisas, por esa sensación todavía, ¿no?, de no estar tan abiertos al turismo y ser muchísimo más naturales, ¿no?, y más sonrientes. Hay otros países donde ya quizás estén más acostumbrados y pues las reacciones no son las mismas, ¿no? Aparte que todo el aspecto de templos y un poco cultural es impresionante en ese país, la verdad, en comparación con el resto. Por ejemplo, Tailandia, donde tienes una cantidad de templos enorme también, pero es de otra manera, ¿no? Están mucho más arreglados, no tienen mucho que ver con lo que fue en su momento. Sin embargo, en Birmania, pues es que estás viendo templos del siglo XIII, XIV sin rehabilitar, que son una auténtica maravilla. Sí, extensiones de templos y templos que es que lo estoy tocando. ¿Cómo me pueden dejar pasar aquí y que la gente pueda estar tan cerca de ellos? Sí, porque muchas zonas, por ejemplo, la zona de Bagan, que es una extensión que yo creo que hay en torno a 1.400 templos, una cosa así, tú alquilas una moto eléctrica y es que puedes entrar en los templos, puedes subir, ¿sabes? Es completamente diferente a otros países donde no puedes ni acercarte, ¿no? Esto es una barbaridad. Además, te dejan entrar, te dejan tocar y la gente lo respeta, ¿no? Y entonces es algo que es un gusto, ¿no? Ver que el resto de turistas, aun pudiendo hacer salvajadas en una cosa que tiene un valor histórico y artístico increíble, pues oye, la gente lo respeta, ¿no? Y eso la verdad es que nos sorprendió. En las zonas de templos, luego zonas un poquito más costeras que tampoco eran zonas turísticas del todo, pues ves la vida de los pescadores, de los pequeños pueblos de costa, y eso fotográficamente es impresionante, la verdad. Aunque Fernando ha mencionado algo en la presentación, cuando empezasteis, ¿teníais una duración fija prevista? ¿Era un viaje abierto? ¿Os fue llevando el propio viaje? ¿Cómo fue la historia del tiempo que duró? Teníamos billete de ida y billete de vuelta cogidos y luego un itinerario ficticio pues, para guiarnos más o menos. Y la verdad es que luego nos fuimos alargando mucho los primeros destinos y fuimos recortando mucho del resto. Terminamos adelantando el viaje de vuelta, pero más por una cuestión de presupuesto. Fue un poco de madre, porque eso de combinar un viaje mochilero con una luna de miel, pues oye, al final había momentos puntuales donde nos metimos en hoteles, pues oye, que también nos apetecía un poco el tener una sensación de disfrute, ¿no? Y ahí es cuando el presupuesto se nos fue un poco de las manos, porque sí, encontramos cada hotelito por ahí que mereció mucho la pena, pero claro, eran un coste bastante más elevado que el resto. Y una pregunta, ¿tirabais de guía y eso o hicisteis alguna visita guiada? ¿Cómo os manejabais más? La verdad es que nos hemos apañado por nuestra cuenta. Sí que es cierto que, por ejemplo, en los templos de Angkor Wat, en Camboya, sí que decidimos coger un guía, bueno, porque en muchos casos, bueno, la verdad es que en todos los casos, porque ocurre también en los museos, cuando te explican las cosas, cambia totalmente, ¿no? Y es un gustazo el poder conocer pues lo que hay detrás de todo aquello, ¿no? Eso por un lado, y luego en el trekking que hicimos por el Annapurna, sí que fuimos acompañados de un guía, pues porque, oye, al final es una zona un poquito complicada y sí que es interesante ir con alguien local. ¿Dónde os hubierais quedado a vivir? ¿Hay algún sitio así que dijisteis, bueno, yo aquí es que me quedaría? Sin duda, Luang Prabang. Sí. En Laos. Coincidimos los dos. Luang Prabang. ¿Por qué? Pues no sé, tiene un rollo súper especial. Es antigua colonia francesa,
la mezcla de arquitectura local con la arquitectura un poquito más europea, pues ha generado una ciudad que es espectacular, ¿no? Está lleno de panaderías, de croissanterías, un ambiente muy europeo, pero todo esto, digamos, con ese barniz asiático, lleno de templos, de monjes budistas por todos lados. La verdad es que es impresionante, que la tienen muy, 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 muy cuidada. Pues una ciudad rodeada por el Mekong. ¿Qué os voy a contar? Es espectacular, sinceramente, espectacular, y además que ves un poco la posibilidad, ¿no? De decir, oye, pues aquí se podría vivir, ¿no? Se podría vivir con cierta calidad, ¿no? De vida. La verdad es que no nos apetece nada, pero tenemos que ir terminando. ¿Tenéis planeado el siguiente viaje? ¿Alguno en ciernes que os ronde la cabeza? ¿Qué idea tenéis? Muchas. Muchas y variadas. La verdad es que estamos deseando cruzar el charco, ¿vale? Lo que pasa es que también cruzar el charco nos referimos a ir hacia América, concretamente o Centroamérica o América del Sur, pero también nos tiran destinos de Asia que nos han quedado pendientes, como podría ser Indonesia, incluso un viaje en caravana por Australia. No sé, todo depende un poco de ver cómo acabamos esta temporada de verano, ver si este año nos da, porque el año pasado viajamos sinceramente con el dinero de la boda, y a ver si este año nos funciona bien el hotelito lo suficiente como para poder hacer algo similar. Si no es tan largo, por lo menos, oye, pues un mesetito. Y la idea de Lucía era México, Belice, sobre todo por el tema del buceo, que se quedó completamente impactada. Ya vemos. Esa es una de las cosas que tenemos más. Sí, ya se ve que se ha quedado enganchada a ello completamente. Muy bien, Lucía, Fernando, pues ha sido un placer. Muchas gracias por compartir vuestro tiempo y compartir este gran viaje con nosotros en el Viajero Accidental en Radio Viajera. Y nada, estaremos muy atentos a esos próximos viajes para también poder compartirlos. Lo compartiremos. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de contar un poco nuestra experiencia. Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart, hello, Vietnam. America. Seguimos por Asia y ahora estamos con Rebeca Bamonde, que a los radioyentes que sigan nuestra web les sonará porque es la autora de varios artículos sobre Asia. Hola Rebeca, sabemos que descubriste hace 2 años que te gusta Asia, pero sabiendo como sabemos de buena tinta que una de tus ilusiones es conocer Botswana algún día, pues ¿cómo surge el primer viaje a Asia? Hola a todos, pues el primer viaje a Asia surgió por casualidad. Tenía ganas de hacer un gran viaje, quería un sitio tranquilo y decidí ir a Vietnam. Económicamente era factible, era una cultura muy diferente. Y Botswana se salía de precio y queda pendiente Botswana. ¿No renuncias entonces? No renuncio a Botswana, pero entre tantas descubrí Asia. ¿Y solo conociste Vietnam en ese primer viaje? No, también además de estar en Vietnam, estuve en Camboya, aunque no conocí todo el país, sí que fui a ver Siem Reap, que es donde se encuentran los templos de Angkor, que es imprescindible si vas al sudeste asiático. Pasar por Camboya. Cuéntanos algo de cada uno de ellos y con qué te quedas de lo que viste en Camboya y en Vietnam. Bueno, son 2 países que aunque tienen cultura asiática se diferencian muy bien entre ellos. De Vietnam me quedo, hacen toda su vida en la calle, vas por sus aceras, te encuentras a la gente en mini taburetes de plástico sentados haciendo sus labores. Te puedes encontrar gente encima de las motos leyendo el periódico o echándose la siesta. O te puedes encontrar a los barberos que simplemente son en un árbol un espejito y la gente sentada en un taburete mirando para el espejito y el barbero afeitando a la gente. Y luego el caos que hay en las ciudades, que es impresionante. En Hanoi te puedes encontrar una ciudad de 5 millones de habitantes con, creo que son casi 3 millones de motos.
Eso en las carreteras es un auténtico caos. Implica cosas como que tienes que volver a aprender a cruzar. Estamos aquí acostumbrados a cruzar con los semáforos en verde, esperando que se paren los coches. Allí te tienes que lanzar a la aventura, cruzar por el paso de cebra, eso sí, pero ni semáforo en rojo ni nada. Los coches te van esquivando, las motos te van esquivando y vas rezando para llegar al otro lado de la acera. Tienen mucho aprecio a sus antepasados, a sus ancestros, y lo demuestran en los templos, que los tienen muy cuidaditos. La gente tiene templos también con mini altares en las casas, y eso se va reflejando a lo largo de todo el país. Tiene unos paisajes que quitan el hipo. Muchos de vosotros sonará la bahía de Jalón. Sí. La bahía de Jalón es toda una zona de bahía llena de peñascos que sobresalen. Esos peñascos están todos verdes, aguas calmas, alguna playita para descansar, idílico, como os podéis imaginar. Además de eso, pues te encuentras que es un país que, siendo comunista, y políticamente sí que es un país comunista, tiene una economía completamente abierta, una economía de mercado enorme, y sí que impresiona cuando vas a sus ciudades, pues tanto en Hanoi como en Ho Chi Minh, la antigua Saigón, que sí que ves toda la publicidad política del partido, y todo está centrado en el partido comunista que gobierna. Pero al mismo tiempo esas ciudades tienen los contrastes de los mercados y los contrastes de ciudades supermodernas con la parte más antigua, con sus barrios más antiguos, sus callejuelas, con sus mercadillos, ese contraste de edificios impresionantes y rascacielos, tienditas y casitas pequeñas muy estrechitas, eso sí, sobre todo en la zona norte, porque en la zona norte se paga por metros de fachada. Entonces te vas encontrando casitas muy, muy estrechas, que crecen hacia arriba, pero como pagan los impuestos por metro de fachada, las casas solamente crecen para arriba. Y ese es un motivo también por el cual hacen tanta vida en la calle, porque sus casas son pequeñas y estrechas. Y luego, ¿qué más? Pues no sabría decirte. Te puedes encontrar ciudades luego muy antiguas, patrimonio de la humanidad, como puede ser Hoi An, en el centro del país, que es una preciosidad porque está llena de farolillos, estos farolillos de tela, de colorines, que aquí llegaron en modo papel, pero en esa zona están hechos la mayoría de seda, para evitar que se incendiaran y demás. Y además Hoi An es el centro de las sastrerías. Tú, si viajas a Vietnam y pasas por Hoi An, puedes encontrarte con un traje hecho a medida, copiado del modelo más exclusivo, en un día. Llegas por allí por la mañana, te toman las medidas, tú escoges la tela, les enseñas el diseño que quieres, y al día siguiente vas a probarlo, y después de los últimos arreglos ya te lo mandan para el hotel. Nosotros tuvimos mucha suerte y conseguimos que nos hicieran el traje el mismo día. Pasamos por la mañana a tomar las medidas y a la noche teníamos ya el traje en casa. Y lo que nos hicimos, porque ya lo llevábamos estudiado y yo tenía muchas ganas de tener, era un traje típico vietnamita, el que llevan los pantalones largos y una especie de casaca larga por encima con unas aberturas. Son oportunidades que tienes de viajar a países tan distintos que te pueden crear de la nada un traje hecho a medida que queda perfecto, vamos. Casi no hay que retocar. Y luego, ¿qué más? Hacia el sur, pues ya tienes todos los restos de la guerra del Vietnam. Yo particularmente no fui a ver los túneles porque me causaban un poco de impresión y de repelús, pero sí que la zona del río Mekong sí que la fui a visitar. Y todas las imágenes que aparecían en las películas te las encuentras. Todo el mundo con los gorritos vietnamitas, tú en la barquita, todo lleno de la vegetación propia de las orillas del río, y eso sí que es también muy, muy llamativo. Deciros también que, por ejemplo, los gorros vietnamitas, que nosotros luego nos lo quisimos llevar para Camboya y nos los llevamos, pero nos avisaron los guías muy mucho que no nos pusiéramos los gorros vietnamitas en Camboya. Parece ser que en Camboya no está muy bien visto por distintos conflictos. Tienen ellos otro tipo de sombreros, pero bueno, que no es el sombrero vietnamita, tienen sus propios sombreros. Entonces, por eso nos avisaron de ese pequeño detalle, que tampoco es que sea
Pero bueno, está bien saberlo. Sí, son cosas que hay que saber. ¿Y qué más contaros de Vietnam? Bueno, los templos, que está lleno de templos. Es un pueblo que pasaron distintas culturas por allí. Pasaron los chinos, pasaron el antiguo reino Champa, que es camboyano, también pasó por allí. Entonces es un pueblo que es muy intercultural, en el sentido que pasaron distintas civilizaciones por él, pero siempre luchó para mantener su propia identidad, y eso lo refleja. Bueno, habría muchísimas más cosas que contaros de Vietnam, pero bueno, un poco el salto a Camboya, que es diferente en el sentido que es un país ya mucho más pobre, no está acostumbrado al turismo, porque Vietnam lleva muchísimos años de turismo, y se nota en sus calles, se nota la gente cuando te habla, se acerca sin problema y aparte con la mentalidad de economía abierta que tienen, vamos, te venden lo que haga falta. Y en Camboya ya cambia mucho la gente y el propio sistema. Ya os te digo, en Camboya simplemente estuvimos en la zona de Siem Reap, que es la zona donde están los templos de Angkor, pero ya nada más entrar en Camboya te llama mucho la atención, por ejemplo, el lago Sap. Es uno de los lagos más grandes del sudeste asiático y es una masa inmensa de agua que tú parece que estás por encima de un océano. Todo el mundo en el avión íbamos mirando por la ventanilla a ver cómo es. Y alrededor de ese lago hace mucha vida. Es un lago que se inunda una extensión de tierra muy grande mitad del año, pero esa misma extensión de tierra les da luego vida. Y hacen vida dentro del lago también. Hay casas flotantes en el lago, pueblos flotantes enteros, y te puedes encontrar situación de niños pequeñitos pues en canoas que se van al cole, y su cole es también una casa flotante. Y llama la atención un montón. Y en Camboya, bueno, lo de los templos de Angkor, tienes un montón de templos, tienen unas dimensiones impresionantes. Fue una zona con unas dimensiones desorbitadas y llegaron a vivir allí más de 500.000 de personas. Una mega ciudad para cuando se construyó. Pasó muchos años semioculta en medio de la selva, porque sí que es una zona muy de selva. Había un par de templos que sí que estaban habitados por monjes, pero el resto del entorno arqueológico se fue descubriendo poco a poco con los años. Y bueno, y meterte allí, pues aparte de ser selva y poder encontrarte pues orquídeas naturales 100%, que no tienen nada que ver a las que nosotros estamos acostumbrados a ver en casa, de florecillas y demás, sino que las ves en los árboles creciendo, unas arañas enormes y terribles, y los árboles saliendo de medio de las piedras de los templos. Las imágenes que salen de la película de Tomb Raider, Lara Croft que llega a un templo y demás, son esas las imágenes de los templos. Y son templos que hay que ver. No puedo explicaros mucho con palabras como eso. Son dimensiones enormes, detalles impresionantes, esculturas de elefantes, de caras de Buda, pero bueno, es un complejo tan grande que necesitas varios días para estar allí, para visitarlo, siempre mejor con guía, aunque para que te puedan contar cómo funciona la vida allí. Y lo que sí que te encuentras allí, que ya no es tanto vender, pero sí que es un punto turístico internacional. Pero es que por la noche en la ciudad de Siem Reap, que es donde haces base para poder visitar todo el complejo de templos, lo tienen montado para el turismo. Son calles llenas de locales, pubs y demás. Te puedes hacer un masaje de pies o que meter los pies en unas peceras que te comen los pececillos las pieles, o te puedes ir de copas, tomarte una cena típica y demás. De hecho, una de las noches que estábamos allí cenando, nos encontramos con unos taiwaneses que estaban comiendo algo que nosotros no conocíamos. Me quedé mirando para ellos, ¿qué está comiendo esta gente? Entonces ellos se fijaron que estábamos observando, se acercaron y nos trajeron en una fuente arañas. ¡Qué ricas! Y era como, ¿perdona? ¿Y esto?
Bueno, nos lo dieron a probar las arañas, que era Dios, no puedo probar arañas. Pero bueno, al final acabamos haciendo amistad con esta gente y acabamos bailando la Macarena con ellos. Ah, bien, pero más fácil que comer arañas, ¿no? Sí, mucho más fácil bailar la Macarena y enseñarle los pasos de la Macarena a los taiwaneses que comer las arañas. Yo tengo que reconocer que no fui capaz de probar ese manjar tan exótico. A mí me hubiera ocurrido lo mismo, seguro, vamos. Y bueno, Angkor, todo el complejo de Angkor, Angkor Thom, Angkor Wat y el Templo Bayón son templos que una vez que los viste necesitas que la gente de alrededor vaya a verlos. Porque hasta que los ves no eres consciente de lo grande que puede ser el ser humano por un lado, aunque luego lo contraste es considerable. Bien, de todo esto que nos está contando, bueno, de la parte de Vietnam tenemos 2 artículos en la web. De Camboya tenemos pendiente que aún nos lo escriba, pero sabemos que lo hará. O sea que si queréis poner imagen a todo esto que está contando Rebeca sobre Vietnam, tenéis los 2 artículos en elviajeroaccidental.com. Y la segunda vez que repites continente, ¿por qué, Rebeca? ¿Cómo surge el segundo viaje a Asia? Pues el segundo viaje a Asia surgió porque unos amigos iban a Japón y Japón sí que tenía muchas ganas de conocer Japón. Entonces, bueno, me apunté de cabeza y organizamos todo el viaje nosotros. Pero en ese viaje descubrí Pekín. Y digo descubrí con letras mayúsculas porque que yo no quería ir a Pekín. Me negué completamente a ir a Pekín. De hecho, el título del artículo que tienes en la web es "Y pensar que yo no quería ir a Pekín". Sí, es que no quería. De primeras me crucé de brazos y dije que no, que yo quiero ir a Japón. Tenemos 15 días para ir de viaje, no quiero perderme 3 días en Pekín, que se me perdió a mí en Pekín. Pero cambiaste de opinión, ¿no? Sí, bueno, al final me convencieron, tampoco es que sea muy difícil de convencer. Entonces, bueno, me convencieron los compañeros, sobre todo porque desde Pekín se puede visitar una zona de la Gran Muralla. Y dije, bueno, tampoco hay tantas oportunidades en la vida de conocer la Gran Muralla, así que dije, venga. No te arrepientes por lo que veo. No me arrepiento nada, fue un descubrimiento y ahora la pena que tengo es de no haber ido más días para conocer la ciudad con más calma y demás. Y lo que hicimos en Pekín fue un Pekín Express, vamos. Sí. Porque nos dedicamos a ver la parte más importante, la gran muralla la dejamos para el segundo día y el primer día visitamos la ciudad prohibida y bueno, las zonas más importantes de Pekín. Claro que el problema que tuvimos al llegar a Pekín, que ya lo sabíamos de antes, fue que nos coincidió con las celebraciones del Día Nacional de China. Eso implica que está lleno, pero lleno hasta decir basta, de turismo interior. Entonces, bueno, intentamos esquivar las zonas más donde se celebraban todos los actos. Las mayores aglomeraciones. Mayores aglomeraciones, aunque bueno, fue complicado porque estaba la ciudad hasta arriba. Pero bueno, una vez que nos metimos en la ciudad prohibida y pudimos caminar por sus plazas y sus palacios, aunque ahí como anécdota os diré que llegó un momento que nosotros éramos la gran atracción turística. Al haber tanta gente de vacaciones en esa época, porque se celebra la Semana Grande y es una de las pocas épocas que los chinos tienen vacaciones más o menos largas, que son de 7 días, porque los extranjeros evitan estar en esas fechas ahí, pues todos los extranjeros menos nosotros, estábamos allí en el meollo. Y el turismo que nos encontramos dentro de la ciudad era gente que no estaba acostumbrada a ver occidentales, vienen de zonas bastante remotas. Recordemos que China también es un país comunista y muy proteccionista. Entonces de repente nos empezamos a fijar que la gente nos sacaba fotos a nosotros. O sea, pero están sacándonos fotos. Sí, están sacándonos fotos. Primero disimuladamente y después ya se abrió la veda y ya, bueno. Podíais haber cobrado y sacar una ayuda para el viaje. Sí, parte del viaje quedaría pagado si empezamos a cobrar por las fotos que nos hicieron. Eso, en Pekín disfrutamos un montón. Con la comida también descubrí que me gustaba la comida china, porque aquí iba a los restaurantes chinos aquí en España y bueno, me resultaba muy pesada o no me gustaban mucho los sabores. Y allí, sin embargo, sí que probaba el pato pequinés, que está bueno. Y comí un montón de cosas que no soy capaz de decir los nombres que tenían, porque no soy capaz de reproducirlos, vamos. Pero la comida en Pekín, buena.
buena a muy buena, casi podría decir. El problema que tuvimos es que coincidía con esas celebraciones, a lo cual la ciudad en sí no es que fuese caos, sino la zona turística de la ciudad sí que era caótica. Y nos encontramos que con el poco tiempo que teníamos y que queríamos ir a ver otras zonas, como el Templo del Cielo, y ahí en el artículo lo cuento, que nos montamos en un taxi después de llegar a un acuerdo económico. Bueno, el taxista empezó a preguntarnos en su inglés macarrónico, con mi inglés macarrónico, que de dónde éramos. Le dijimos que españoles, se emocionó todo y de repente cogió el móvil y empezó a buscar cosas del móvil y era como, pero este hombre ¿por qué no mira para la carretera si hay tráfico y hay que mirar para la carretera? Y de repente se giró, nos miró, encendió la radio y empezó a sonar el Despacito. ¿Cómo pudo llegar el Despacito hasta aquí? A Pekín. Empezamos a reírnos. Pero es que hubo un momento que el hombre empezó a cantar el Despacito con toda su letra perfectamente acompasado. Entonces ya fue ahí, en ese momento dijimos, pues nos unimos también a cantar el Despacito, vamos. Sois agentes de la música española, ¿no? Macarena en Vietnam y Despacito en Pekín. Sí, ahora mismo que no lo había asociado así, pero son internacionalmente conocidos tanto uno como el otro. Que el hombre no acabó ahí. Una vez que acabó el Despacito empezó a seguir poniendo música española que nosotros la verdad que no conocíamos. Ajá. Pero es que la cantaba y vocalizaba perfectamente. ¿Cómo lo puede cantar también y no hablar ni papa? Pero bueno, muy divertido. Entretenido, sí. Un buen viaje en taxi. Sí, un buen viaje en taxi. Y bueno, ese día lo aprovechamos y luego sí que fuimos a la Gran Muralla. Se te corta la respiración, el pensar que estás allí. Ya no es que visualmente sea muy bonita, que la zona que visitamos nosotros sí que lo era, pero sobre todo es una sensación de emociones de estar en un punto tan distante, a la vez que tan conocido, y te ves ahí arriba y dices que estoy en la Gran Muralla. De hecho ahora lo recuerdo y a veces es como... ¿Estado de verdad? Sí, estuve ahí. Veo las fotos y sí. Estuve aquí en la Gran Muralla China, con sus kilómetros y sus cuestas, porque tiene un montón de escaleras para arriba que luego toca bajar, que casi lleva más tiempo bajarlas que subirlas, porque los peldaños obviamente no son regulares. Pero bueno, el propio entorno de la muralla está todo en una cresta. ¿Qué zona es la que viste concretamente de la muralla? Vimos un sector que se llama Mutintayu o una cosa así. Es un sector que está un poco más lejos de Pekín, pero es menos frecuente ver allí turistas, por eso de que está más lejos. Queda de camino también la otra zona, pero bueno, es que no podemos ver todo en tan poco tiempo, no podía. De hecho, después de ese viaje puedo decir que sí, quiero volver a China, quiero verlo con más calma. Tiene un patrimonio enorme y una cultura también para ver eso más detenidamente. ¿Y de Japón qué destacarías? ¿Qué lugares conocisteis? Pues Japón es todo lo contrario. Por un lado, igual que el resto de los países asiáticos, sí que honra mucho a sus antepasados, pero es que llegas a Japón y lo primero que te encuentras en el aeropuerto es un panel enorme con Mario Bros. Entonces Japón es manga, Mario Bros, videojuegos, luces, neón, a la vez que templos, antiguas fortalezas, samuráis. Entonces es un país muy rico culturalmente, muy rico en patrimonio y tecnología punta, porque ves la tecnología punta desde los baños, que es para sacarles foto. Llega un momento que te encuentras tantos botones que no sabes qué botón utilizar. El de las lucecitas, que los hay con lucecitas, otros que calienta, otros que te ponen música. Bueno, es para estudiar con detenimiento lo de los baños de Japón. Y Japón, ya te digo, estuvimos en varias ciudades. Tokio es como te lo puedes imaginar, es la película Lost in Translation, eso es Tokio. Rascacielos y luces y más luces y más luces, y te puedes encontrar un Godzilla anclado en un edificio, como las chicas japonesitas como muy disfrazadas de manga,
o templos completamente tranquilos en parques enormes lleno de árboles y todo tranquilidad. O sea, contraste puro y duro. Sí, contraste puro y duro, porque te encuentras el cruce de Shibuya, el mítico que aparece en todas las imágenes que son en diagonales, que eso es como una feria, todo el mundo allí al montón, que cruzas pero te puedes perder aunque vayas agarrado de la mano, y te encuentras pues parques tranquilos, templos donde van a rezar, y bueno, aunque hay mucho turismo, porque en Japón sí que hay turismo todo el año, pero es zona mucho más tranquila. Y luego la época que fuimos en octubre, con el comienzo del enrojecimiento de las hojas, que llaman momiji allí. Entonces sí que aprovechamos pues para hacer turismo por la zona de lo que llaman Alpes japoneses, Takayama, tienen sus aldeas todas de maderita, así más tranquilita. Visitamos también Kioto. Desde Tokio también estuvimos en Nikko. En Nikko, lo curioso de Nikko, por ejemplo, es que yo no sabía hasta que empecé a buscarlo en Japón, la imagen que hay de los 3 monos, el mítico mono que uno se tapa los ojos, otro la boca y otro las orejas. Pues eso está en un templo de Nikko. Sale de ahí, de los antiguos monjes que había en el templo, y lo tienes ahí la imagen. El copyright es suyo, entonces no es de WhatsApp. No, el copyright no es de WhatsApp, el copyright es suyo. Para llegar a Nikko, el problema que tuvimos, que no fue problema, fue que queríamos hacer la excursión visitando en la parte norte más de montaña. Queríamos ir a ver unas cascadas que había allí, que son súper bonitas, la verdad, pero no encontrábamos excursión que hiciese esa zona. La única excursión que encontramos fue una excursión solo para japoneses, porque la propia página web del sitio estaba solo en japonés. Pero hoy en día, con los móviles que lo traducen todo, conseguimos una plaza en la excursión japonesa, y cuando nos vieron llegar los japoneses, alucinaron, vamos. Erais la atracción de nuevo. Sí, volvimos a ser la atracción turística allí. Y los japoneses lo primero que te dicen es: ole, flamenco, bailar sevillanas. Y tú, soy gallega, soy del norte. No bailamos sevillanas. Pero lo tiene muy presente, lo del tema del flamenco. Allí les llama muchísimo la atención. Ves carteles de escuelas, de actuaciones de flamenco y demás. Y bueno, en esa excursión tuvimos suerte, porque aparte de tener mucho conocimiento del folclore español, había un japonés que había estado mucho tiempo aquí y nos iba traduciendo del japonés al español directamente. ¡Qué suerte! Sí, tuvimos mucha suerte. Y luego te encuentras ciudades como Kioto, que es ciudad antigua, todo de madera, donde están los antiguos templos. Fue capital, entonces bueno, es el contraste con Tokio, de las luces de neón y demás, a todo mucho más bajito en altura y más tranquilo. Lo que sí que te encuentras son zonas que, por ejemplo, están prohibido fumar. La propia calle está prohibido fumar, y te encuentras a la gente en peceras gigantes fumando, y está prohibido fumar porque toda la zona es de madera, y para evitar los incendios prohíben directamente. Bien pensado. Te encuentras palacios, fortalezas de samuráis, que te llama la atención que el suelo cruje un montón, y dices, ¿por qué cruje el suelo? Y es precisamente para evitar que entraran otros samuráis. Como un sistema de alarma, realmente. Sí, no hay mejor sistema de alarma. Te encuentras que tampoco hay papeleras. Tirar un papel en la calle es inviable porque no te lo permiten, pero encontrar papeleras es un poco difícil, así que vas guardando. Y bueno, es eso. Tienes el contraste de lo más moderno a sus ryokans, que son los alojamientos típicos, todo para dormir en futones, en el suelo, que te ofrecen sus desayunos típicos, pero al lado tienes una zona de recreativos y son un edificio de 6 plantas, todo lleno de videojuegos y juegos completamente diferentes que aquí no conocemos, claro. Y también nos acercamos por la zona de Hiroshima. Ahí ya entras en conflicto moral también. Fuimos directamente a la isla de Miyajima, que es una isla mucho más natural, verde, templos. Bueno, el resumen de Japón es muy ancestral y muy moderno. Te encuentras muchas luces de neón,
pero a la vez un detalle y un cuidado al mínimo, que se nota hasta cómo hacen los paquetitos de los regalos o en sus jardines zen, que está todo mirado al detalle y toda la arena pues arrastrillada perfectamente, que lo único que tienes ganas es de tirarte de encima de esa arena para descolocar todo. La verdad es que escuchándote ya entran ganas de visitar Asia, pero ¿por qué lo recomendarías tú? Y luego también otra pregunta, ¿qué países asiáticos tienes en mente conocer? El recomendar Asia primero por el contraste. Es un contraste que hasta que no ves la gente comiendo en sus taburetes pequeños en la calle no te crees realmente que eso es así. Y luego la cultura. Desde aquí yo sabía que sí que tenían mucho patrimonio y demás, pero hasta que no llegas allí tampoco eres capaz de imaginar hasta qué punto vamos. Y sus gentes, la verdad es que nosotros no tuvimos problema ninguno, en todos los sitios encantadores y demás. Y luego, ¿qué países? Primero, China, conocerla con calma, se abrió la veda y China intentaré volver. ¿Quién te iba a decir esto hace un año? Sí, hace un año imposible imaginarme yo en China. Y luego, por otro lado, pues Nepal sí que me gustaría mucho. Como decía antes Lucía y Fernando, pues Nepal tiene algo que te hace volver. Yo aún no fui, pero sí que me encantaría conocer Nepal. Y también Bután. Bután es un país que es muy poco conocido. Pero bueno, al fin y al cabo es un país que tiene un ministerio de la felicidad, que eso no es precisamente habitual, debe ser el único país del mundo que tiene ese ministerio de felicidad. Solo que es un país que restringe mucho las visitas. Tienes un número de visitas anuales, no dejan entrar más de ese número de turistas y además de no dejar entrar más de ese número de turistas, tú tienes que contratar todo allí, no puedes ir por libre. Tienes que contratar guía y que te lleve todo. Eso va a ser un poco más complicado, pero tampoco pensaba ir a Pekín, así que... Y aparte de Asia, ¿algún viaje más que tengas pensado hacer en breve? Pero así viaje grande, pues intentaré ir a Perú, por ver Machu Picchu y las líneas Nazca, porque descubrí en estos dos viajes que quiero conocer las maravillas del mundo. Los templos de Angkor no están catalogados como las 7 maravillas del mundo, pero considero que deberían de estar. Entonces, siguiendo esa línea, voy a intentar conocer Machu Picchu. Pues te adelanto ya que en esta temporada va a haber un programa dedicado a Perú, que lo vamos a conocer con la editora de otro blog que se llama La vida son 2 viajes, o sea que ya te avisaré para que lo escuches porque te va a dar ideas seguro. Seguro, lo seguiré, vamos. Muchas gracias, Rebeca, por participar con nosotros en este episodio del Viajero Occidental dedicado a Asia, y esperamos poder seguir contando contigo en la web y en la radio. Sigo sin saber cómo me liaste para que lo hiciese. Así que es muy probable que sí, que siga. Vale, pues intentaremos volver a liarla porque seguro que os ha gustado. Hasta pronto, Rebeca. Adiós a todos. Llega el momento de nuestra sección Turistas con puñetas, con los viajeros del siglo XVIII, que sigue teniendo muy buena acogida por los comentarios que nos llegan. En ella, José Juan Picos, escritor y periodista, nos habla de los viajeros del Gran Tour, el antecedente del turismo moderno. A nosotros lo que nos encanta es cómo nos sorprende siempre adaptándose al contenido de nuestros programas. A ver a quién nos trae hoy. Hola, José Juan. Creo que hoy también vienes dispuesto tú a hablarnos de un gran viaje a juego con el programa. Un gran viaje desde Japón hasta la España del siglo de oro. A principios del siglo XVII, los austrias españoles reinaban también sobre Portugal y sus provincias y enclaves ultramarinos, pues el ya difunto Felipe II había hecho valer sus derechos sobre el trono de los reyes navegantes. En Japón, un país aún medieval,
el shogun Tokugawa Ieyasu controlaba al emperador y con mano férrea al resto de señores feudales. Uno de ellos, el señor de Sendai, un cristiano llamado Date Masamune, encarga a su capitán de arcabuceros, el samurái Hasekura Rokuemon Tsunenaga, llegar hasta la corte del rey del mundo, Felipe III. Hasekura es además un veterano de las invasiones de Corea. Lo acompaña un misionero franciscano, Fray Luis Sotelo, nacido en Sevilla. Ambos parten de Japón el 20 de octubre de 1613, en la que se considera la primera embajada nipona en España. En lo particular, el señor Masamune, que era tuerto y por eso lo llamaban el dragón de un solo ojo, pretendía paliar las consecuencias del terremoto de 1611 con algunas ventajas comerciales. Además, tenía ambiciones políticas, que incluían la extensión del cristianismo en el archipiélago y sentarse en el trono del sol naciente. En lo general, los japoneses pretendían abrir una ruta comercial hasta Acapulco, en el Virreinato de Nueva España, para importar mercurio y plata. Los comerciantes holandeses, que ya tenían intereses en Japón, temían ese acercamiento. Por su parte, los misioneros jesuitas, de clara simpatía portuguesa, se oponían a la presencia de los franciscanos de Castilla en Japón. Por eso iba el franciscano Luis Sotelo en la misión. Quería que el Papa lo nombrase obispo para romper el monopolio evangélico de la Compañía de Jesús. Después de cruzar el Pacífico y atravesar México, la embajada nipona partió de Veracruz y arribó a Sanlúcar de Barrameda en octubre de 1614. Remontan el Guadalquivir en 2 galeras, hacen escala en Coria y llegan por fin a Sevilla. En enero de 1615, 15 meses después de salir de Japón, el samurái Hasekura Rokuemon Tsunenaga llega a la corte. Cuentan las crónicas que traía 30 hombres con sus cuchillas y 12 flecheros y alabarderos con lanzas pintadas. Sus espadas son tan filosas que pueden cortar un papel suave con solo ponerlo en el filo y soplar. Cuando Felipe III recibe a aquel samurái con katanas, esto es lo que le pide el primer embajador japonés en Madrid. Hemos sabido que en España se juntan navíos de todo el mundo y por eso hay en ella muchos pilotos y gente diestra en la navegación. Mande su majestad juntarlos y averiguar si es posible navegar derechamente desde el Japón a Nueva España, para que nuestros navíos naveguen esa carrera todos los años. Los hábitos del embajador y su séquito impresionaron a los cortesanos españoles, que aún no se habían acostumbrado a los refinados tenedores que ya se usaban en otras cortes de Europa. La gente japonesa nunca toca la comida con los dedos, sino que usan 2 pequeñas varas que sujetan con 3 dedos. Pero más exótico fue lo que hicieron en una escala en Francia. Se soplaban las narices en papeles de seda suave del tamaño de una mano, que nunca usaban 2 veces, así que los arrojaban al suelo después de usarlos y estaban sorprendidos de ver a los nuestros precipitándose a recogerlos. Después de la recepción real en Madrid, el samurái es bautizado y recibe el nombre cristiano de Felipe Francisco de Fachikura, el primer nombre por el rey y el segundo por el santo inspirador de la orden franciscana. En noviembre de ese mismo año de 1615, la embajada nipona, que ya hemos visto que usaba clines, obtuvo audiencia en Roma de Paulo V, quien, como el rey español, no le respondió más que con vaguedades. Cuando regresan a Madrid se enteran de que el shogun Tokugawa Ieyasu ha dictado la prohibición y persecución del cristianismo en Japón. En consecuencia, Felipe III rechaza cualquier negociación comercial. Hasekura inicia el regreso a su país en 1617 y alcanza su destino 3 años después. Murió, unos dicen que mártir y otros que de viejo, en 1622. Fray Luis Sotelo volvió disfrazado de mercader y con toda seguridad alcanzó la palma del martirio en una hoguera en 1624. 16 años después de la muerte del mártir franciscano, en 1640, empieza el periodo de aislamiento total de Japón, que duró hasta bien mediado el siglo XIX. En 1868 se establecen las primeras relaciones diplomáticas formales entre España y Japón.
Una de las consecuencias de aquella misión pionera de Hasekura Tsunenaga, en pleno siglo de oro, fue que en la ciudad sevillana de Coria haya censados más de 500.000 de vecinos con el apellido Japón. Seguramente son descendientes del séquito del samurái. Nada menos que Japón en Sevilla. No dejan de sorprendernos los turistas con puñetas. Bueno, lo normal es que haya japoneses en Sevilla, tampoco debe extrañarnos. También es verdad. Muy bien, José Juan, pues hasta dentro de una semana. Muy bien, gracias a vosotros. Una semana más nos hemos quedado sin tiempo. Todos los que hacemos esta Radio Viajera, estamos muy contentos porque recientemente hemos superado los 100.000 oyentes en los directos y queremos que sigáis ahí, escuchando y aumentando esta cifra. Ya sabéis, el podcast de este episodio lo tendréis disponible en pocos días en las principales plataformas como iVoox y iTunes. En relación con esto también tenemos buenas noticias, ya que las descargas de los programas de Radio Viajera han superado desde hace varias semanas las 200.000 descargas. Y otra novedad, desde hace unos días nuestros podcasts también están en Spotify. Todo ello nos anima a seguir hablando de destinos y de experiencias viajeras. Nos encontramos de nuevo en las ondas de Radio Viajera, en el programa del Viajero Accidental, dentro de 7 días. Hasta luego, Radio Viajeros.